Las parejas felices pelean. Hay que recordar eso. Ya, pero las parejas que van a terminar poco a poco se desconectan y ya ni siquiera tienen ganas de pelear. Realmente es un temazo. O sea, la gente realmente sufre por amor. Piensa que mueren, o sea, matan por amor. Imagínate, hay gente que llega a asesinar. Hay gente que se mata por amor. O sea, entonces realmente es un tema sumamente importante para los seres humanos. Mira, nos enamoramos porque recibimos aceptación. O sea, mensaje de eres guapa, eres inteligente, te admiro, me encanta lo que haces, eres muy graciosa. Y de repente todo cambia, ¿no? De repente ya eso pasa a un segundo plano. ¿Qué pasó en el interín? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasamos de estos amores locos a casos de odios locos? O sea, el amor incondicional no existe. Ese es otro punto importante. Mientras más refuerces lo positivo, ¿ya? Y aceptes, toleres y manejes lo negativo, entonces lo positivo va a surgir más y lo negativo va a ser menos. Curiosamente, la aceptación puede ser un vehículo de cambio más poderoso que la queja. Claro. O sea, eso también le digo, ¿no? A ver, piensen bien en la relación de pareja. ¿Cuántas quejas han cumplido su propósito? O sea, ¿cuántas quejas han llegado a lograr que tu pareja modifique algo? El buscar mostrarnos perfectas, sobreexigiéndonos y autocriticándonos puede convertirse en una adicción que se alimenta del miedo, la culpa y la vergüenza profunda de quiénes somos en realidad. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que no eres suficiente? ¿Que no te quieres lo suficiente? Bienvenida a La Avena, un espacio auténtico, desafiante y liberador que te invita a reescribir tu historia con amor propio, autocompasión y aceptación, abrazando quién eres y soltando lo que te han dicho que debes ser. Soy Denise, coach de vida, coach motivacional y ejecutiva, terapeuta, pero sobre todo una mujer como tú. A veces caótica, siempre imperfecta y aprendiendo cada día a ser más vulnerable. Mi propósito es ayudar a más mujeres como nosotras a desarrollar su mejor versión y alcanzar la felicidad que todas nos merecemos. ¿Me acompañas? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días y bienvenidas a un nuevo episodio de A la Avena. Hoy día vamos a hablar de cómo pelear. De eso vamos a hablar hoy día y ha sido una idea de Pedro Reyes, quien es mi invitado de lujo esta mañana. Pedro Reyes es director del ITRE. El ITRE es el Instituto de Terapia Racional Emotiva Conductual. Sí, y es un centro afiliado a, y esto lo voy a leer, es un centro afiliado al International Association of Rational Behavior Therapy, ¿ya? Pedro es expositor internacional, es psicoterapeuta, es psicólogo, es coach, es formador de psicoterapeutas y coaches. Y justo estábamos conversando antes de empezar la entrevista que es un profesional que yo admiro muchísimo, le tengo mucho cariño al ITRE, le tengo mucho cariño a Pedro y a todas las personas del ITRE. ¿Por qué? Porque yo estudié coaching primero, antes de entrar al ITRE, y yo soy alumna del ITRE, y siento que el ITRE hizo un cambio en mi vida realmente, y lo digo en serio, siempre lo digo, porque estuve 4 años estudiando en el ITRE, 2 años para formarme como coach, y 2 años más para formarme como terapeuta. Entonces fueron 4 años de mi vida y Pedro de hecho ha sido mi teacher, ha sido mi profesor y lo quiero muchísimo, es un capo de capos, le agradezco mucho que haya venido esta mañana aquí para poder compartir conmigo un tema que justo hablábamos acerca de la importancia que realmente tiene para muchísimas personas, no para todo el mundo, pero sí para muchas personas, las relaciones de pareja, ¿no? Y cuando le estaba planteando algunas ideas de qué podíamos conversar hoy día, Pedro me dice, ¿sabes qué? Hablemos de cómo pelear. ¿Cómo hacemos para aprender a pelear? ¿No? Que suena como, oye, pero flaca, ¿nos vas a hablar de cómo pelear? Bueno, sí. ¿Por qué? Porque el conflicto es una parte inherente en todas las relaciones interpersonales y sin duda lo es en las relaciones de pareja. Entonces tenemos que aprender a pelear, sí, tenemos que aprender a manejar el conflicto porque tenemos que tener una expectativa bastante realista acerca de lo que va a suceder, que es que cuando yo entro en una relación, sin duda no voy a estar ni 1 mes, ni 2, ni 1 año, ni 5, ni 10, ni 15, ni 20 sin pelear. Por lo tanto, es una habilidad que tenemos que desarrollar, aprender a pelear. Y de eso vamos a hablar hoy día con Pedro.
De hecho, siempre comento esto, Gottman, ¿no? Dice que el 60% de los conflictos en una relación de pareja van a estar ahí. Sí o sí, hagas lo que hagas, que es un porcentaje bastante alto. Lo cual significa que si es que yo no aprendo a manejar estos conflictos, las probabilidades de que esa relación no funcione son bastante altas, ¿ya? Así que sin más, quiero darle la bienvenida a Pedro Reyes Mispireta, ¿ya? Un capo de capos que realmente me siento súper honrada de tenerlo aquí en Alavena esta mañana. Bienvenido, Pedro. Hola Denise, qué gusto verte. Gracias Pedro. Sí. Está un poquito afónico, Pedro. Estoy afónico, pero puedo hablar. Puedes hablar, felizmente. Gracias. Bueno, a ver, yo lo que quería es empezar un poco, ya que vamos a hablar hoy día de cómo pelear y cómo aprender a manejar las diferencias y los conflictos en las relaciones, quisiera quizás empezar un poquito antes, ¿no? Y es decir, cuando conocemos a alguien, ¿no? Y comienzan a surgir estas banderas rojas, que muchas veces entramos en la ceguera del ciego que no quiere ver, ¿no? Y las ignoramos. Y luego muchas veces también son las razones por las cuales quizás podríamos terminar la relación. Vale, es que suceden los dos procesos de básicamente los mismos, ¿no? Es decir, en un principio cuando nos enamoramos nos enfocamos en las cosas que nos gustan. Y cuando comienzan los conflictos nos enfocamos en lo que no nos gusta. O sea, la mente siempre va a buscar aquella información que confirma tu hipótesis. O sea, si yo estoy enamorándome voy a confirmar que es un ser maravilloso. Y si comienzo a tener conflictos, a ver, vamos a recordarlo, cuando uno está peleando o una está peleando con su pareja, pasa mucho tiempo rumiando, ¿no? Haciendo un inventario de todas las cosas terribles, malas, estúpidas o injustas que pasan. Entonces la mente, hay que entenderla, busca siempre la información confirmatoria de lo que uno tiene. Y déjame decirte algo, ya mira, hace un momento dijiste que, claro, no todo el mundo tiene interés. Dice, pero mira, las 10 primeras razones de depresión y ansiedad en el mundo son relacionadas a la pareja. O sea, las peleas de pareja, la muerte de un cónyuge, el descubrimiento de una infidelidad, las dificultades. O sea, realmente es un temazo. O sea, la gente realmente sufre por amor. Piensa que mueren, o sea, matan por amor. Imagínate, hay gente que llega a asesinar. Hay gente que se mata por amor, o sea, entonces realmente es un tema sumamente importante para los seres humanos. De hecho, claro, de hecho hay algunas personas que se suicidan, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Eso que dicen entonces que el amor no mata es mentira. Lamentablemente es verdad. Lamentablemente es así, ¿no? Y bueno, o sea, como tú decías, esto es sumamente importante porque mi mami siempre decía, somos animales sociales, sí, ¿no? Y sí, buscamos procrear también biológicamente, ¿no? Por lo tanto, buscamos muchas veces también un compañero de vida o una compañera de vida, claro, ¿no? Para formar una familia. A ver, entonces, cuando conocemos a alguien, estábamos hablando de eso, ¿no, Pedro? Y antes de empezar, conocemos a alguien, ¿no? Entra toda la etapa súper romántica de infatuación, ¿no? Te tiemplas a morir. Crees haber encontrado, entre comillas, al amor de tu vida y pasas muchas veces de ese estado a terminar peleándote diariamente como perros y gatos y dices, ¿qué me pasó? O sea, ¿qué pasó en el interín? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasamos de estos amores locos a casos que tú y yo hemos visto de todas maneras en consulta y en sesiones de odios locos, ¿no? Pasamos del amor al odio, decía mi mamá también, hay un paso. Entonces, me encantaría escuchar de tu lado, obviamente es un poco ambiciosa esta pregunta, pero ¿qué pasa, no? En breve, en resumen, ¿qué pasa con tantas relaciones de pareja que cuando conocemos, ¿qué pasa? ¿Estamos escogiendo mal? ¿Hay alguna fórmula para escoger? ¿Es parte del proceso? ¿Cómo hacemos para que esto no nos suceda? Yo creo que todo el mundo piensa que he escogido mal cuando las cosas no funcionan. ¿Ya? Eso es después. ¿Ya? Y comienzan a cuestionarse. Yo creo que si pensamos que el 50% de los matrimonios se rompe, ya tenemos que entender que es una empresa muy difícil, ¿no? Imagínate armar un negocio donde dice, mira, el 50% de las empresas quiebran. Entonces tú dirás,
oye, ¿qué negocio más riesgoso? Mejor busco un negocio más seguro. Pero es un negocio inevitable. Ahora, ¿qué ocurre? Hay varios factores. El primero de ellos es que buscamos un amor incondicional por esta memoria infantil que tenemos de unos padres que nos quisieron incondicionalmente en algún momento de nuestra historia. Y eso no existe. O sea, el amor incondicional no existe. Segundo, yo tengo una idea de lo que tiene que ser la pareja, ¿ya? Y comienzo a sentirme admirado, validado. Mucho de mi seguridad y confianza va a estar en el juicio que esa persona tiene de mí. Entonces le estoy entregando un superpoder. Entonces cuando yo entiendo que hay una, posibilidad de ser invalidado, de ser humillado, de ser avergonzado, de ser tratado en forma injusta, entonces obviamente ahí surgen mis emociones más defensivas. Y puede ser la angustia, o el miedo, o puede ser la ira, ¿no? Y el otro aspecto es que tenemos que admitir que el amor es una empresa emocionalmente súper exigente. Es decir, tenemos que aprender a controlar nuestras emociones y manejarlas apropiadamente. Por eso es que cuando la pareja pelea y es víctima de ira, pueden decir cosas terribles y hacer cosas terribles. Entonces, ¿por qué? Porque la ira es una emoción defensiva, ¿no? Que me convence firmemente de que tengo el 100% de la razón, punto uno, ¿no? Que la otra persona merece ser castigada, merece ser duramente castigada, además, no poco, ¿no? ¿Ya? Y también me convence de cosas que luego, al final, cuando pasa la emoción, me arrepiento de alguna forma, ¿ok? O confundo con mi real pensamiento, que esa es otra cosa tremenda. La gente piensa que cuando está con ira dice lo que realmente piensa. Como el borracho que siempre dice la verdad. Mentira. Ni el borracho dice siempre la verdad. No, eso también es un mito. Es totalmente falso. O sea, lo que hace el alcohol o lo que hace la ira es que te bloquea todo lo que es una racionalidad, ¿ya? Y entonces sale el instinto animal o el instinto más automático y reflexivo. Entonces, claro, puedes decir cosas y hacer cosas que realmente sobre no pensarías ni dirías. ¿Ya? Y eso también es fatal, ¿no? Y por otro lado, las personas no entienden cómo su narrativa interna puede afectar, la percepción de las personas. Y cuando uno está furioso, efectivamente su narrativa es terrible. Entonces, el manejo emocional exigente, porque, a ver, tú, la persona que más quiero, eres también en un momento mi mayor amenaza. ¿Y cuál es la amenaza en este caso? La amenaza es la invalidación. La invalidación. La amenaza es el trato injusto, es el engaño, es la estafa, es el abuso, es la vergüenza, es todo aquello que de alguna manera me puede destruir. Entonces, evidentemente, por eso es que las personas buscan controlar la relación y buscan maniobrar de la manera más sutiles o brutas ya controlar la relación. Es decir, yo me enamoro de una persona, pero también de la que imagino. Entonces tienes que encajar en lo que tiene que ser esa persona que imagino. Y la mínima señal de distancia me pone en alerta. Y esa alerta puede, claro, después de la infatuación, esa alerta puede ser muy exigente y mis emociones comienzan a funcionar, ¿no? Y a sesgarme. Claro, y ahí está cuando, dicho de otra manera, tenemos expectativas idealistas, sí, idealizamos a la persona al inicio, es lo que quisiéramos que sea, no lo que es. Sí. Entonces hay una brecha entre una expectativa, lo que hemos visto tantas veces en el ITRE y la realidad. Entonces, para que las personas que nos escuchan entiendan, tendríamos que primero identificar qué expectativas estamos realmente teniendo, qué tan realistas son esas expectativas, cuánto esas expectativas se ajustan a la realidad de la persona que realmente tenemos delante como nuestra pareja, y ajustar esas expectativas, que significa llevarlas a la realidad, lo que es, porque uno no ama lo que quiere que sea, uno ama lo que es, o por lo menos sería lindo. sería maravilloso. O sea, sí, efectivamente, pero también hay temores muy internos. Si la pareja anterior que tuve me engañó, la mínima señal que yo pueda interpretar como engaño, también voy a saltar a la yugular. Y quizá eso genere un circuito inadecuado. Si la pareja anterior
me quedó debiendo dinero, voy a ser sumamente sensible con el tema de dinero. O sea, también tengo mis miedos internos que ya traigo a la pareja, ¿no? Entonces, eso genera también problemas en la conversación, en la negociación. O sea, ¿qué es lo que, digamos, estoy temiendo? También es importante. No solamente la expectativa idealista, sino también cuáles son mis temores más profundos, ¿no? Y también, obviamente, como tú dices, ¿no? Aceptar que tu pareja no va a ser perfecta, ¿ya? Y también aceptar que tú tienes que manejar las emociones tóxicas de tu pareja y tus emociones tóxicas. Porque eso yo sí creo que también es importante. Es decir, no es solamente mi expectativa, es también que en algún momento voy a estar con una emoción tóxica, ¿ya? Una persona sana puede tener emociones en un momento tóxicas. Y en ese momento tengo que identificar que estoy en una emoción tóxica. O sea, voy a decir cosas, voy a hacer cosas que quizá causen más daño y empeoren las cosas. Gracias por estar escuchando este episodio aquí en A la Avena. Por si todavía no me conoces, aún no me conoces, yo soy coach de vida, soy coach ejecutiva, coach motivacional y terapeuta. Y si es que de repente, no sé, te sientes atascada en tu vida, quieres llevar tu vida a un siguiente nivel, empoderarte, sentirte auténticamente feliz y de repente resolver algunos problemas de pareja o problemas laborales, en realidad en cualquier ámbito de tu vida te puedo ayudar. Me puedes contactar en mi página de Instagram, humanica_denise, y también me puedes escribir un correo a mi correo deyohamovitz@humanica.pe. Brindo acompañamiento en sesiones individuales y dicto talleres y charlas también. Muchísimas gracias y ahora sí, continúa escuchando este episodio en A la Avena. Un besote. Y solo para ayudar a las personas que nos escuchan, una emoción tóxica yo entendería que es una emoción negativa pero extremadamente intensa, es decir, porque una molestia moderada en equilibrio es válida. Sí. Incluso la cólera, la rabia en equilibrio es válida porque defiende mi dignidad, Claro. incluso es importante sentirla. Vale. Tú seguramente también has estado acompañando personas que al revés, hay que ayudarlas a sentir un poquito de cólera para que de repente pongan límites y defiendan su amor propio. Pero cuando hablamos de emociones tóxicas, entonces estaríamos hablando de emociones en una escala del 1 al 10 para ser súper exagerada, ya pues, ¿no? 11. Se pasó de la escala. Ahora, sí, claro, hay varios factores, ¿no? Que es muy frecuente, que es muy intensa, que es muy persistente y también que tiene un elemento de disfuncionalidad. Es decir, a ver, ¿cuál es mi meta en esta relación? ¿Qué tipo de relación quiero yo? ¿Cuál va a ser la conversación de los desacuerdos con mi pareja? ¿Qué relación voy a tener la próxima semana con mi pareja? Entonces yo tengo que tener cuidado de lo que voy a decir y lo que voy a hacer. No porque, alineada a esa meta, a lo que yo quiero. Alineada a esa meta. Claro. ¿Ya? Y tengo que ser lo suficientemente cauto para entender. O sea, a ver, partiendo de la idea que mi pareja no necesariamente va a ser empática cuando yo esté furioso, que no necesariamente va a ser comprensiva cuando yo esté irascible. O triste. O triste, o sí, o complicado, o desordenado. Entonces, ok, tengo que pensar, ¿no? ¿Qué emoción me va a ayudar a negociar, a comunicarme, a entenderme con esa persona, ¿no? Y cuánta habilidad tiene la otra parte para manejar mis emociones, porque también tiene que lidiar con las mías, no con mis peticiones, con mis exigencias, con mis miedos, con mis temores, con mis celos, con mi inseguridad. Entonces, es un trabajo mutuo, es decir, la emoción que es funcional es la que apunta a futuro, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero que pase en esta relación? O sea, tengo que pensar antes de ¿Y actuar. sabes qué verbo se me viene? Que me acuerdo en un taller hace años, ¿te acuerdas, Pedro? Un taller que organizó el ITRE justamente para terapeutas, para terapia de pareja. Una pregunta que nunca me voy a olvidar es, una pregunta que nos tenemos que hacer en una relación es si yo me siento cuidada, ¿no? Tú vas a cuidar de mí. Pero es una calle de doble vía. Yo creo que el verbo cuidar se me viene a la mente, ¿no? Es decir, uno, yo siento que esta persona cuida de mí, pero a la vez también tengo que, desde mi propia responsabilidad, hacerme cargo y preguntar, ¿y yo estoy cuidando de esta persona y cuidando de la relación? Vale. Entonces se me viene a la mente esto que tú dices de funcionalidad también en relación al verbo cuidar.
¿Cómo Bien. estoy cuidando de la relación? ¿Qué quiero hacer para cuidar de la relación? Y también la otra pregunta es, ¿y yo me siento cuidada? Bien, bien. O sea, la reciprocidad es No, fundamental. sí. Es fundamental y ahí creo que vamos a hablar, porque va a haber desacuerdos. O sea, si mi pareja me cuida generalmente, de repente en estos días no me está cuidando. O sea, de repente tengo una necesidad de empatía o creo tener una necesidad de comprensión y aparentemente mi pareja no lo está haciendo. Ya, eso es un desacuerdo. ¿Ya? ¿Por qué tendría que convertirse en un conflicto? ¿No? ¿Por qué tendría que convertirse en una pelea? O sea, si de alguna forma yo tengo una idea, yo creería que no está siendo empática o empático, tengo esta necesidad, entonces, ¿cómo la voy a expresar? ¿Y de qué manera vamos a conversar para llegar a un acuerdo y entender? Porque si la pareja se siente atacada, se va a defender. Y si se defiende, probablemente terminó siendo una pelea. Claro, porque probablemente la mejor defensa sea también el ataque. Siempre lo es. Claro, Lamentablemente. y voy a tener esa actitud defensiva, Ajá, / exacto. agresiva o pasivo-agresivo, lo que fuere, voy a terminar atacando y Bien. entramos en este círculo vicioso. Algo más sobre el sesgo. Mira, cuando estoy furioso, puedo olvidarme completamente de los cuidados que sí hace mi pareja. ¿Ya? Así como mi pareja se puede olvidar de todos los cuidados que yo he hecho. O sea, se va a enfocar en lo que no hice malo. Y en todo lo malo. Entonces, rápidamente tengo que entender, estoy furioso, okay, estoy resentido, estoy dolido, probablemente mi mente está viajando sesgadamente. Por eso una pregunta que a mí me encanta es, ya, cálmate, da 20 minutos, da 20 vueltas y hazte la pregunta. ¿En qué sí tiene razón mi pareja? ¿En qué sí tiene razón? Quizás está el 90% equivocado, pero ¿en qué sí tiene razón? Y la otra pregunta que hay que hacerse, no antes de volver a discutir y pelear, es, a ver, esto que estoy diciendo es completamente verdad. ¿Dónde está la evidencia contraria a lo que acabo de señalar? Por ejemplo, lo que acabas de decir. Yo no me siento cuidado por ti, para nada. Tú nunca me cuidas. Pregunta, ¿nunca? Ya, entonces ahí vamos, ¿no? Entonces, a ver, piensa cuáles son las evidencias contrarias, ¿ya? Porque obviamente estás sesgándote, porque estás dolido, estás furioso. Entonces, porque es la otra idea, ¿no? Es decir, esta pelea, ¿cuál es el propósito de esta pelea? O sea, ¿qué quiero lograr con esta pelea? ¿Qué va a pasar la próxima semana? ¿Qué va a pasar el próximo mes? Entonces, claro, entonces ya lo pienso mejor. Y esas dos preguntas es importante para bajar un poco la tensión. Claro, ¿no? y ahí solo para resumir lo que estás diciendo, ¿no? Uno, alejarnos de las sobregeneralizaciones, Exacto. de los siempres, de los nuncas. Exacto. Y sin duda usar también como esta linterna, ¿no? Y ver qué estoy alumbrando, ¿no? Estoy alumbrando todo lo malo, todo lo negativo, o puedo también agarrar mi linternita y alumbrar algo positivo. Demos un ejemplo, ¿no? Mira, tú generalmente me cuidas mucho. Me encantó cuando me cuidaste la vez pasada que estuve febrado, me encantó cuando de alguna manera me ayudaste con este tema de la oficina, pero ayer y anteayer yo esperaba que me cuides un poco más en este tema con mi mamá o en este tema con tu suegra, ya, y no ha pasado. Ya, esa es una manera muy distinta de tocar el tema, porque es un gran problema, tú has hablado de generalización, es atacar la persona. Puedo atacar la conducta, no la persona. O sea, en otras palabras, ya, tú no sabes cuidar, tú eres un egoísta, estoy atacando a la persona. La vez pasada no me cuidaste, la vez pasada no te diste cuenta, la vez pasada fallaste, estoy atacando la conducta, no a la persona. Y la conducta puede ser corregible. Atacar a la persona hace que obviamente la persona dispare y se defienda. Atacar el comportamiento, ¿verdad? Y además con este antecedente, es decir, mira, generalmente eres cuidadoso en esto, eres cuidadoso en lo otro, pero hoy día o ayer, no. Entonces la conducta es una descripción, no un juicio, que ese es otro tema, ¿no? Es decir, tiene que ser una descripción. Y eso atenúa el impacto, ¿no? Porque la conducta sí es corregible, pero cuando condenas a la persona obviamente va a reaccionar, ¿no? Va a sentirse atacada y te va a atacar. Y creo que también otra cosa que estábamos conversando es la importancia de darte cuenta si comienzas a caer en estos sesgos de atribución, ¿no? Es decir, ¿a qué estás atribuyendo lo que está pasando? Claro. ¿No? Y cuando comenzamos a atribuir todo a
la persona, justamente, ¿no? El carácter de la persona o su personalidad. Entonces, claro, cualquier cosa que suceda es que es insoportable, es que no sé qué, Claro. es que es un malhumorado, es que sí, ¿no? Y claro, y de repente podríamos empezar a ver, bueno, pero ¿a qué puedo atribuir esto, no? De repente lo puedo atribuir a que tuvo un mal día en el trabajo, de que está estresado por otros motivos, no necesariamente a quién es esa persona, y claro, pasa el tiempo, y si siempre estoy atribuyendo y mi perspectiva es muy negativa, y siempre estoy atribuyéndolo todo a él o a ella, de quién es este ser humano que es mi pareja, realmente terminamos, como estábamos hablando hace un rato, viendo solo lo malo. Y cualquier cosa que pase, se lo atribuyo a él o a ella. Pasa muy seguido, porque vamos a suponer que yo soy un renegón en mi casa, ¿ya? Y hago un inmenso esfuerzo de controlar mis emociones y no reniego durante un mes. Y la primera semana del siguiente mes reniego. La gente no va a decir que he cambiado y que estoy haciendo un gran esfuerzo. Generalmente dicen, ¿ves? No has cambiado. Claro. Y no plantean todo el tiempo que ha habido algo positivo. O sea, ese es otro punto importante. Mientras más refuerces lo positivo, ¿ya? Y aceptes, toleres y manejes lo negativo, entonces lo positivo va a surgir más y lo negativo va a ser menos. O sea, hay que premiar lo positivo, hay que reforzar lo positivo, ¿no? Para que sea cada vez más, ¿no? Entonces, la atribución, como tú dices, mira, todos somos psicólogos. O sea, todos los seres humanos tienen su teoría psicológica, ya sea pues por el zodiaco, por lo que han aprendido, lo que sea, pero todo el mundo. Pero una vez que pones una etiqueta, efectivamente dejas de observar a la persona y más bien chequea la etiqueta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la etiqueta que pones porque puede ser que estés reduccionando, o sea, reduciendo a la persona a la etiqueta. Claro. Entonces tienes y que somos mucho más que eso. Claro. Y también es como que la etiqueta te limita, ¿no? Sí, es como el efecto Pigmalión y termina sucediendo la profecía autocumplida. O sea, finalmente ya tanto le dices a una persona, ¿no? Tanto va, como decía mi mamá también, el cántaro al agua hasta que se rompe. O sea, ya es tanto, le dices y le dices y le dices que la verdad que termina efectivamente sucediendo la profecía autocumplida, ¿no? Ya, sí, pues soy un renegón, ¿no? Ya voy a terminar renegando todos los días. Ahora, frente a un problema, ¿no? Porque estamos hablando de cómo aprender a pelear, a manejar los conflictos, ¿no? ¿Qué sugieres, no? O sea, ya de repente podríamos usar algún caso práctico, ¿no? Un problema que tú puedas haber visto un montón en tantas sesiones de personas que has acompañado por tantos años. ¿Qué sugerirías, no? Porque, tenemos un problema que probablemente es un patrón que se está repitiendo en la relación, ¿no? Y caemos también en patrones de cómo manejamos ese problema y probablemente no lo estamos manejando muy bien, que digamos. ¿Qué sugerirías? ¿Qué paso seguir? ¿No? Creo que una de las cosas que yo he conversado más de una vez también en estas entrevistas es, respira, ¿no? Trata de calmarte, de autorregular tus emociones. Probablemente sería una de las primeras recomendaciones porque acabamos de hablar de que con estas emociones tóxicas no vamos a llegar a ningún lado. Pero ¿qué más, Pedro? O sea, ¿cómo podemos realmente mejorar en nuestra habilidad, porque es un skill, es una habilidad para manejar estos conflictos inherentes a las relaciones y sin duda inevitables? Ya, es bastante amplio porque hay varias cosas que se me vienen a la mente, ¿no? O sea, cuando tú mencionemos un ejemplo, estaba pensando yo en alguna de las parejas que veo, ¿no? Por ejemplo, a una de ellas les hago ver que esa persona que está en ese instante antipática, fastidiosa, ha tenido cosas lindas con él, ¿no? Entonces, no te vayas a olvidar de eso, ¿no? Y por otro lado, hay razones un poquito, digamos, más profundas, ¿no? Por ejemplo, la última pareja fue muy interesante, me acabo de acordar, es una pareja reciente, ya, que yo les planteé el escenario de esta manera, ¿no? Le dije, mira, él quiere que lo dejes ser, ¿verdad? Él lo que quiere es que lo dejes ser, ¿verdad? Y volteé donde él y le dije, lo que ella quiere, ella te puede dejar ser. Yo no creo que tenga problema en dejarte ser, pero si ella siente que eso es un alejamiento, un desinterés, una distancia, entonces sí se va a sentir tensa y angustiada. Y te va a preguntar, ¿por qué estás acá? ¿Por qué te vas con tanto tiempo? ¿Por qué no estás conmigo? Entonces, ella quiere seguridad y tú quieres que te dejen ser. O sea, creo que se pueden dar mensajes más apropiados, ¿no? Entonces, eso es otro tema un poco difícil, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente quiero?
y qué es lo que quiere la otra parte. ¿Ya? ¿Y cómo lo estoy pidiendo? Se me viene a la Muy mente bien, también, ¿no? exacto. O sea, porque claro, si yo digo, déjame ser, ¿cómo interpreta la otra persona eso, no? Por ejemplo, me enamora ¿Qué significa? mucho que me dejes ser. Cuando tú me dejas, la vez pasada me dejaste ser, me enamoró un montón. Me siento cada vez más cerca tuyo, entonces es una mejor forma de decirlo. Claro, En cambio, incluso hasta específicamente, ¿qué significaría que me deje ser? En conductas observables. total, exacto, eso es lo que tenemos que conversar. Claro. Claro, o sea, si yo interpreto que déjame ser significa estar con otras personas, entonces no quiero dejarte ser. Si déjame ser significa emborracharte a morir, no creo que quiera... ¿no? Dejarte ser. Exactamente, ¿no? Entonces creo, y hablábamos de eso también, ¿no? Esto que se da muchas veces en parejas, que Esther Perel menciona tanto, ¿no? Y que va de la línea con este ejemplo. Cuando muchas veces tienes a una persona en la relación que busca conexión, ¿no? Uh-huh. Y que busca esa cercanía, y más bien puedes tener a otra persona que en realidad valora muchísimo su libertad, Uh-huh. su individualidad, su déjame ser, entre Uh-huh. comillas, ¿no? Exacto. Y cómo estamos respetando eso y cómo estamos llegando a acuerdos y llegando a... Porque hay que, de alguna manera, y corrígeme si me equivoco, Pedro, bueno, primero escuchar con mucha empatía, tratar de comprender al otro y poder llegar a un punto, entre comillas, no necesariamente medio, porque hemos también hablado del punto Pareto y ese punto en el que ambos estamos mínimamente satisfechos por lo menos, pero sí poder llegar a un acuerdo donde, ok, ¿qué significa para mí, por ejemplo, vivir en libertad, tener mi individualidad o que me deje ser y qué significa para la otra persona esa cercanía, esa conexión en conductas observables donde ambos estemos dispuestos a hacer lo que tendríamos que hacer para que ambas partes se sientan cuidadas y se sientan bien en la relación. Bueno, parte de la tarea de un buen coach o un buen terapeuta es traducir esos puntos y hacer ver cuáles son los puntos de coincidencia, ¿no? Es decir, yo quiero sentirme conectado, yo me quiero sentir conectado, estas son las conductas o gestos que me ayudan a sentirme segura o seguro y por lo tanto te puedo dejar ser. ¿Ya? Estos son los gestos que me encanta cuando me dejas ser y por lo tanto puedo mandarte una señal de lo mucho que te aprecio, lo mucho que te valoro. Entonces, porque eso es todo lo que necesitamos. No necesitamos una proximidad física constante, la verdad. Si te pones a pensar, a veces es hasta problemática, ¿no? O sea, de estar todo el tiempo pegaditos. ¿Ya? Pero sí, digamos, la cercanía emocional sí creo que es un elemento crítico y también el sentimiento de libertad, de poder ser, ¿no? De poder ser independiente, autónomo y que la vinculación más bien aumente mi seguridad y aumente mi bienestar. Entonces, el tema es cómo interpretar qué es lo que realmente la otra persona está pidiendo y eso significa también entender qué es lo que quiero. No, es decir, si me siento muy... Perdón, solo quiero interrumpirte para mencionar algo. Y para poder entender lo que realmente quiero, creo que un pilar importantísimo de todo lo que estamos hablando es el autoconocimiento. O sea, porque si no, yo no voy a poder comunicar en mi relación realmente qué es lo que realmente quiero. Claro. Bueno, eso la necesidad debajo claro, no, exacto. No, o sea, pido algo, pero ¿qué es lo que realmente estoy necesitando debajo de ese pedido? ¿Cuál es la necesidad? Ahí viene otro concepto bien de terapia racional emotiva, ¿no? ¿Cuáles son las preferencias y cuáles son las necesidades? Es decir, yo prefiero esto, ¿no? Pero necesito esto. Es decir, yo puedo confundir mis preferencias con necesidades y ahí viene un problema, ¿no? O estoy viviendo una preferencia como una necesidad y tengo que empezar a entender que no, voy a convertirlo en una preferencia. Claro. Entonces, claro, por ejemplo, ¿no? Yo preferiría tener una relación de pareja, digamos, muy cercana, ¿no? Siempre estar juntos, siempre estar haciendo cosas. Es una preferencia, no es una necesidad. ¿Ya? O preferiría que me acompañe todo el tiempo a mis, digamos, aventuras o propósitos. Bueno, es una preferencia, no una necesidad. Me gustaría que le guste más la vida más sencilla y no gaste tanto. Es una preferencia, no es una necesidad. O sea, ¿qué es lo que realmente es necesario y qué es lo que es una preferencia? Porque ahí viene otro punto, ¿ya? Mira, nos enamoramos porque recibimos aceptación. ¿Estamos?
O sea, hay que hacer las cosas como son, ¿no? Qué guapa eres. Por favor, repite eso. Pero es verdad, es verdad. A ver, eso es primera vez. Nos enamoramos porque recibimos aceptación, ¿ya? Recibimos validación, aceptación. O sea, mensaje de eres guapa, eres inteligente, te admiro, me encanta lo que haces, eres muy graciosa. Y de repente todo cambia, ¿no? De repente ya eso pasa a un segundo plano. Y déjame hacerte ver qué es lo que les digo siempre. Nuestra mente es muy insatisfecha constante. Tiene una gran tendencia. Se habitúa rápido. Y claro, ese cuadro que compraste y que mirabas todo el tiempo, lo mirabas y en un momento que ni siquiera lo ves. Sí. ¿Ya? Y pasa igual con las personas. Es decir, qué guapa, qué linda, pero como dice la canción, hasta la belleza cansa. Sí. Entonces, tenemos que recordar que la aceptación es un vehículo fantástico de amor. O sea, es una cosa maravillosa. O sea, dar refuerzo y mandar mensajes de aceptación es maravilloso. De hecho, el amante, mira, lo que voy a meterme en el tema sexual porque hace poco tuve una sesión sobre eso. El mejor amante no es el más gimnástico ni el mayor dotado. Es aquella persona que te dice y te convence lo sexy que eres con ella. Sí. Y lo sexy que eres para ella. ¿Ya? Sí. Entonces el mensaje te da tanta confianza y tanta seguridad que es lo más sexy que puede haber. Entonces, ¿por qué no? O sea, olvidarnos de la aceptación es un gran problema. Porque, claro, o sea... Cuando dejamos de hacer eso en una relación. Total, y lo dejamos de hacer. Y ahí está regar la plantita, nutrir esa conexión, nutrir esa validación y nutrir esa aceptación. Total. Entonces, eso es lo que hay que recordar, ¿no? O sea, cuando dice Gottman que el 60% de los desacuerdos nunca se resuelve, es decir, si mi pareja es desordenada, probablemente siga siendo desordenada. Si mi esposa tiene mamitis y todo el tiempo está con su mamá, probablemente eso no vaya a cambiar. Si a mi esposo le encanta el fútbol y sabes que es desesperante porque todo el tiempo... Es tu demanda de que no sea así el problema. Entonces, claro, si le das aceptación, mira, tengo un ejemplo muy bonito, ¿ya? Porque eso fue una cosa que me encantó. El R con R que ella no lo dejaba estar con sus amigos, R con R guitarra que no. Entonces ella le dice un día, después de esta charla, oye amor, ¿por qué no te vas con tus amigos que todos los jueves se reúnen? O sea, una cosa inusitada. La miró como diciendo que estás loca, ¿qué te pasa? No, es que estoy pensando que sí, pues tú quieres salir con tus amigos, sal con tus amigos. ¿Ya? Y él se fue y regresó a la hora. ¿Ya? O sea, entonces le dijo, pero, o sea, todo lo que él quería es que ella le diga, puedes irlo. ¿Ya? Cuando él se encontró con sus amigos y dijo, mira, ya fue suficiente, ya estuvo bacán, ya regresó. Entonces, curiosamente, la aceptación puede ser un vehículo de cambio más poderoso que la queja. Claro. O sea, eso también les digo, ¿no? A ver, piensen bien en la relación de pareja. ¿Cuántas quejas han cumplido su propósito? O sea, ¿cuántas quejas han llegado a lograr que tu pareja modifique algo? Lo más probable es que más bien te entercas. Sí. ¿Ya? O sea, el efecto contrario. Totalmente. ¿Ya? El efecto contrario. Es decir, ¿por qué? Porque no me deja hacer. Entonces, yo quiero comer, yo quiero tomar. No, es más, alguien que toma le dice que no tome y toma más. ¿Ya? Entonces, hay que recordar por qué se enamoraron, cómo se enamoraron. Y cada vez que le digo cómo se enamoraron, tenían unos mensajes de aceptación maravillosos. ¿Te das cuenta? O sea... Y eso se va perdiendo. ¿Pero qué pasa, Pedro? ¿Por qué dejamos de... Por ejemplo, ¿no? Escuchaba también el otro día acerca de la importancia, leía, creo, un artículo acerca de la importancia de saber escuchar, y escuchar con todo, con el corazón, con el cuerpo, a tu pareja, ¿no? Dejamos de escuchar realmente al otro, ¿no? Es como que el cuadro, pues, te acostumbras al cuadro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos, y era un poco mi pregunta inicial, ¿no? Con esta aceptación, con esta validación, queriendo, interesados genuinamente por escuchar al otro, en el sentido literal y metafórico de la palabra escuchar, ¿ya? Y eso se pierde. Sí. Se pierde en tantas parejas, más del 50%. Bueno, es que, o sea... Es más, según un estudio, tengo entendido que el 100%, el 20% realmente estás en una relación
bonita, amorosa, sana, satisfechos ambas partes, y el 80% no. O sea, realmente, como tú dices, el amor es una empresa, entre comillas. Empresa. El romance es una empresa, la gente no entiende eso. Pero complejo, ¿no? Y chamba, y chamba. Que mucha gente no tiene los skills, las habilidades para realmente hacer que sea, entre comillas, rentable para ambas partes. El problema es que nuevamente tenemos expectativas falsas. O sea, al principio la motivación genera acción. Estoy tan motivado por enamorarla o enamorarlo que tomo acción. ¿Ya? Pero yo les digo siempre, una vez que la relación es estable, tienes que invertir el proceso. Es decir, no hay motivación, tienes que hacer cosas, es decir, tomar acción para generar motivación. ¿Cómo qué? Por ejemplo, dame un ejemplo. Mandar un mensaje cariñoso, aunque tengas estés muy ocupado o no tengas tanta motivación. Te mando un mensaje cariñoso y hay una recepción cariñosa, entonces comenzamos a sentir más motivación. O sea, ese es otro punto, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a motivar a mi pareja? ¿No? Entonces tengo que tomar acción y quizás no estoy muy motivado. No sé si me explico. O sea, quizás las dificultades me están desmotivando. O por último, porque mi cerebro es así. Mi cerebro poco a poco se habitúa. Te doy un dato. La gente que se lanza en paracaídas, se le mide el nivel de adrenalina que tienen los primeros saltos. Pero cuando van avanzando los saltos, el nivel de emoción va bajando. O sea, si saltar en paracaídas poco a poco se convierte en algo rutinario. Ya, porque no queda, Dios mío. Entonces, tenemos que luchar fuertemente contra esa habituación, con esta... Voy a tener que irme a la luna en la NASA para sentir adrenalina. O sea, es verdad, ¿no? O sea, es gracioso, ¿no? Porque, a ver, converso con un hombre casado que ve a todas las mujeres bellas, está con una mujer bella, pero ya se olvidó que es bella, ¿ya? Y está con una mujer bella, pero todas las demás le parecen más bellas. Yo digo, tienes que tienes que luchar contra esta tendencia natural de la mente a generar, habituación. Adaptarnos. Exactamente. A una adaptación y luchar contra hedónica, ella. claro. O sea, tienes que poner empeño en mantener romance, en mantener comunicación, en manejar tus emociones. O sea, lo que más pido siempre es maneja tus emociones. Y ahí está la ironía, ¿no? Es como que me quiero sentir motivada o motivado, pero en realidad lo que tengo que hacer es actuar sin motivación para que ese accionar se convierta en motivación. A ver, doy el ejemplo. Es lo que te he entendido. Total, doy el ejemplo del ejercicio. Si vamos a empezar un proceso de ejercicio, al principio nos cuesta muelas. Ay, qué flojera, no vestirme, cambiar, sudar. Curiosamente, si lo haces un tiempo, el cerebro nuevamente cambia y si no haces ejercicio lo extrañas. Dices, no, tengo que hacerlo, me muero de ganas, porque así ocurre con la motivación. Es decir, la motivación se invierte. Entonces, igualmente, el circuito en la pareja también, ¿no? Es decir, si yo lucho contra mi habituación, lucho dando aceptación, dando mensajes, llega un momento en que mi pareja también quizás me responda y estamos en un circuito muy bonito. Y justamente de eso hablábamos también, ¿no? Antes de empezar la entrevista, cómo muchas veces terminamos relaciones no por falta de amor, como en nuestro taller con El amor no basta, con Ale, no por falta de amor, sino por falta de conexión. Y cuando traducimos esa conexión a esas conductas observables, esas microconductas, ¿no? Esos mini momentos del día a día, ¿no? Imaginemos, ¿no? Imaginemos que yo estoy en pareja, llega mi pareja y entra sin decirme ni hola, ¿no? O sea, sabe que estoy, no sé, en mi dormitorio, por decirte, y pasaron 20 minutos que llegó y no entró ni siquiera a decirme hola, reina linda, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Cero, ¿no? Son esos micro momentos de rechazo de alguna manera, son como mini rechazos que podríamos interpretarlo como rechazo, exacto, interpretación, ¿no? O estamos en un restaurante que también te tiene que haber pasado, Pedro, no sé si a ti directamente, pero haber visto a parejas que yo las veo en los restaurantes, cada uno con su celular. Y ya me da curiosidad, ya casi como caso de estudio, ¿no? Realmente ya chismosa, miro a la pareja durante toda la cena y digo, del 100% del tiempo que estuvieron acá, hablaron 15%. El otro 85% estuvieron cada uno en su celular.
Entonces, esos momentos de desconexión van matando la relación. O sea, las parejas felices pelean. Hay que recordar eso. ¿Ya? Pero las parejas que van a terminar poco a poco se desconectan y ya ni siquiera tienen ganas de pelear. O sea, cuando yo pierdo la esperanza... Eso es interesante. O sea, pelear es mejor. Parece mentira, pero sí. Por lo menos hay un interés en pelear. Exacto, ya, por lo menos hay un interés en lograr algo, ¿no? Claro. Pero si yo pierdo la esperanza de lo que voy a lograr contigo o con mi ser amado, entonces ya no me interesa perder. Poco a poco voy más bien pidiendo más señales de que esto se va muriendo. Y efectivamente, o sea, el mayor bienestar en todas las encuestas de relación de pareja es la conexión emocional. Y también, igualmente, la mayor señal de que la relación no está yendo bien es cuando hay una distancia, ¿no? ¿Para qué voy a comenzar a conversar esto si no me va a entender? ¿No? ¿Para qué le voy a decir esto si vamos a terminar peleando? ¿Para qué no? Le voy a comentar de cosas que no me gustan? Porque eso también vale la pena plantear, ¿no? O sea, tu pareja es un reto siempre, ¿no? Mira, yo tenía una pareja que fue muy interesante porque ella quería ser actriz, ¿verdad? Era una persona, no era una chica joven, era una, ¿no? Y él detestaba el teatro, ¿verdad? Una cosa que más detestaba que el teatro. Entonces, pero ella quería, ¿no? Tener talleres de teatro, salir en obras de teatro, que sea un papel menor. Y claro, cuando conversamos, él hizo un hermoso gesto de honor. Dijo, ok, voy a abrir mi mente y vamos a ir al teatro. Oye, terminó yendo al teatro muy seguido, ¿verdad? Y claro, ella obviamente fue muy feliz, ¿no? Entonces rompió un poco su molde, ¿no? Y de verdad que lo hizo muy bien. Yo lo felicité tremendamente porque valorar las cosas que tu pareja te da es forma de generar una conexión, ¿no? O sea, sí. Interésate por su trabajo, interésate por sus hobbies, interésate por sus intereses, ¿no? Es decir, porque esos son los temas de conversación. Sí, claro, claro, y ahí está ese desinterés. Mi mami siempre decía, a mí que me odien, pero que no sean indiferentes conmigo. Claro. Ella siempre me repetía eso, en general, no solo de parejas, ¿no? Porque aludiendo un poquito al tema de que la indiferencia quizás es incluso peor que estos sentimientos intensos, ¿no? Porque ahí es cuando ya se perdió toda conexión, ya ni siquiera para odiar ni para pelear. Y dispara las emociones más defensivas, es decir, la interpretación de que tengo una distancia emocional con mi ser amado va a disparar mi sistema defensivo, claro, una alerta, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo hacemos, como dice Gottman? Gottman habla de este síndrome del roommate, o sea, el síndrome del compañero de cuarto, que es tan común y que tiene que ver con esto de que terminamos siendo simplemente como... El problema es que seamos solo roommates. Claro. Porque yo creo que es bacán ser roommates es parte de... Claro, es parte de todas maneras. O sea, ser roommate es parte del momento, ¿no? De la vida. A ver, puedo ser un mal roommate o un buen roommate. Pero sí creo que el problema es solo ser roommate, ¿no? Porque, claro, la pareja... Mira, le exigimos un montón a la pareja, ¿no? La pareja tiene que ser el amigo, el amante, sí, o sea, el terapeuta. Exigimos un montón. Pero sí, yo pienso que el problema es cuando solamente está una dimensión, ¿no? Yo creo que el problema sería no enriquecer la relación con muchas otras dimensiones, ¿no? Y ahí está la parte de todo un poco lo que estamos hablando, ¿no? O sea, cómo nos hablamos, cómo pedimos lo que necesitamos o nuestras preferencias y entender cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro, que tú lo has hablado ahora, ¿no? Y cómo validamos y valoramos a la otra persona y qué es lo que estoy viendo todos los días. Y esto es sumamente importante en todas las relaciones también, ¿no? O sea, con nuestros hijos. Si recordamos el sistema de habituación, las personas pueden ir rápidamente olvidando los pequeños detalles importantes. No, entonces sí vale la pena hacer un inventario. ¿Y en qué momento, Pedro, llegamos a ese punto de diferencias irreconciliables? O sea, ese punto que me imagino que tienes que haber acompañado a más de una pareja y confiesa lo que estás ahí sentado en consulta y de repente dices, Dios mío, o sea, realmente esa pareja voy ya... a hacerte muy franco. Ya no da más. Muy franco. Ya llegaron al punto de hay investigaciones, de no regreso, no sé. Hay investigaciones. Hay investigaciones sobre estilos de personalidad y compatibilidad en las relaciones de pareja. ¿Ya? Y aunque parezca mentira,
no hay una relación que sea necesariamente incompatible. Hay más dificultades o menos dificultades. O sea, por ejemplo, si yo tengo un espíritu explorador y soy una persona aventurera y estoy con una persona que más bien quiere su nido, su hogar, tenemos un reto. ¿Ya? Porque los fines de semana quiero salir y ella quiere de repente ver televisión y comer cocinar. canchita. Exactamente. ¿Ya? Pero es bien interesante la investigación porque hay bastante data. O sea, no es una encuesta pequeña, ha sido una encuesta muy alta, muy lograda. ¿Ya? Y claro, no vemos que hay retos. Entonces podemos definir cuáles son los retos que la pareja enfrenta. Pero yo digo siempre, yo no soy brujo. O sea, yo no puedo decirte que esta relación de hecho no va a funcionar porque, voy a serte muy franco, muy honesto, hay parejas que van a pelear toda su vida. Y se quedarán juntos así forever y se quedan and ever. juntos, exacto, ¿no? Y tú dices, bueno, si ellos están contentos, ¿qué voy a hacer, no? Hay parejas de todo tipo. O sea, entonces, explorar los estilos de personalidad, no los valores. Hay un reto importante si yo me convierto religiosamente, por ejemplo, al judaísmo, o me vuelvo muy católico y mi pareja más bien deja de ser católica, es todo un reto. ¿Ya? Es un reto si yo soy muy familiar y quiero que no estar cercana a mi familia amplia, a mis padres, y mi pareja no, es un reto. Es un reto si yo tengo una definición política de derecha o de izquierda y mi pareja es todo lo contrario. Pero para entenderte bien, ¿ya? ¿Será que este estudio y lo que tú estás diciendo ahorita, Pedro, significa que finalmente con todas las parejas simplemente es un tema de cuán grande es ese desafío o ese reto para sacar adelante la relación, pero que no necesariamente es irreconciliable, es no negociable, es un punto de quiebre en el que esto ya no da más? A ver, muchas parejas superan infidelidades. ¿Eso es cierto? Es un secreto. Sí. A vos. Muchas. Exacto, muchas. Ya muchas parejas superan... abuso físico incluso. Exacto, superan peleas que sean, digamos, no... llegado al maltrato físico. Exacto. Entonces, a ver, si las parejas pueden superar eso, entonces yo sí creo que el problema está en las habilidades personales de manejo emocional, de reconciliación. Y de tu escala de valores, quizás. Sí, claro, tu escala de valores y tu momento también, ¿no? Es decir, no es lo mismo... tener incompatibilidades a los 30 años que tener incompatibilidades a los 60 años. No es lo mismo cuando tienes hijos, cuando no los tienes. ¿Ya? O sea, no es lo mismo los compromisos y las redes, ¿no? que se pueden armar en términos económicos, sociales, familiares. Entonces, todo eso puede favorecer que las personas quieran negociar mejor su relación. Entonces, yo no me atrevo de verdad a decir esto es incompatible. Lo que sí creo es que si una de las dos partes no quiere, no hay forma. O no quiere lo suficiente. O no quiere lo suficiente. Eso claro. Sí. Para realmente chambear todo lo que estamos hablando en este episodio. Exacto. ¿No? Hay un tema de timing, ¿no? O sea, hay un tema de momento de oportunidad. Hay un momento hay muchos factores. De verdad, yo no podría decir este factor va a ser incompatible, ¿no? ¿Ya? Porque a ver, muchas parejas terminan y siguen queriendo, pero tienen queriéndose. Y además quieren a la otra parte, pero dicen, esto no, yo ya no puedo seguir. Y claro, tienen que matar ese amor y lo matan. Claro, claro. A ver, para ir terminando esta entrevista y esta conversa tan bonita, definitivamente no hay una fórmula mágica, ¿no? Te quiero preguntar dos cosas. La primera sería, si frente a un conflicto importante, ¿no? ¿Cuáles serían 3 o 4, como resumiendo un poco lo que hemos conversado hoy día, herramientas o habilidades, estrategias, llámalo lo que quieras, muy puntuales, tipo clase en el ITRE, ¿no? Que tú dirías ya, ok, ¿no? Esto es algo que realmente sería espectacular, que lo practiques, que lo apliques, ¿no? Que realmente lo utilices cuando, para las personas que nos están escuchando, digan ya, a ver, ¿qué me llevo de esta conversación entre Denise y Pedro, ¿no? ¿Qué puedo empezar a aplicar a partir de hoy
en mi relación de pareja o en una próxima relación de pareja, si estás o no estás en una relación, cuando estoy frente a un conflicto, ¿no? Que realmente me ayude a manejar mejor mis emociones y por ende a manejar mejor esa situación. O sea, las parejas suelen pelear por lo mismo. Se repiten, es cíclico. Eso es verdad. Es verdad. Entonces, lo primero es tomar conciencia del circuito emocional que estás teniendo, ¿no? Es decir, eso sería lo primero, yo pienso. Es decir, estoy furioso, estoy dolido. ¿Cómo actúo cuando estoy furioso? ¿Cómo actúo cuando estoy dolido? Y no empeores las cosas, no las arruines. O sea, si hay un conflicto y hay una pelea, no la lleves al máximo nivel. Ya, pero ahí te voy a parar y voy a ser abogada del diablo, que ya me conoces. Ya. ¿Cómo? Claro, yo sé que estoy siendo muy ambiciosa con lo que te estoy diciendo ahorita, pero es que es muy fácil decir, ok, no lo lleves al siguiente nivel, pero tú y yo hemos acompañado y probablemente tú y yo hemos estado también en esa situación donde lo llevas al siguiente nivel, Pedro Reyes. Ya. A ver, lo primero, por eso digo, si yo reconozco, estoy furioso, estoy dolido, entonces he dicho cosas y he hecho cosas que luego generan más problemas. ¿Estamos o no? Sí, estamos, ya. Okay. Entonces tomo conciencia de eso. Claro, entonces no hables, no digas, no, porque vas a empeorar las cosas. Entonces, ¿alternativas? Ya, la primera alternativa, no, hay varios caminos, ¿no? O sea, a ver, esa persona que en este momento me parece el ser más despreciable del mundo es la persona que yo quiero. Es la persona que me quiere. Esa persona ha hecho cosas lindas por mí. Esa persona ha viajado conmigo, ha formado una familia conmigo, ha hecho muchas cosas buenas. Recuérdalo. O sea, en ese instante te lo olvidas, pero recuérdalo. ¿Ya? Me encanta. Entonces, eso es una estrategia, claro, es una alternativa. Exacto. ¿No? Siguiente, en alguna cosa tiene razón. Puede estar equivocada en el 90%, pero en algo tiene razón. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Ya? ¿Qué quiero yo que pase en esta relación? Tómate un espacio, una distancia, no sigas peleando. Piensa, ¿qué quieres tú lograr en esta conversación? Y hay una cosa importante. Una vez que todos estamos brutos, no va a haber un resultado positivo. O sea, acéptalo. Exacto. Time out es válido. O sea, sí. Es como, yo a veces he acompañado a personas que les he pedido que tengan como una especie de código, ¿no? En los momentos en los que están así, en que van a escalar al siguiente nivel, para que ambos sepan que en ese momento realmente es un buen momento para cada uno irse a algún lugar, separarse, siempre que bajen las aguas y regresen a conversar después. Siempre y cuando la pareja entienda que es un código. Como un código. Dices. O sea, en otras palabras, si yo creo que tú al alejarte dices no puedo seguir discutiendo, te vas a alejar, me vas a dejar sola o solo. ¿Y mi herida de abandono se despierta? No. Exacto. Yeah. Entonces, no, vamos a regresar a conversar, pero con otras emociones. Claro. O sea, otra atmósfera. Que se entienda que la intención es la conexión, sí. No el abandono. Exacto. No la desconexión, que la intención de ese código o de ese acuerdo es más bien todo lo contrario. Es como queremos construir una relación bonita y en este momento estamos escalando a otro nivel emocional. También podría ser válido decir, en este momento estoy ebrio, por así decirlo, claro. Pero ebrio emocionalmente con emociones tóxicas, así como el alcohol es tóxico para nuestro organismo. Bueno, estoy con estas emociones tóxicas que me tienen ebria, necesito darme un tiempo para calmarme y poder conversar contigo bonito. Y eso sería válido, pero no porque te quiero abandonar, ni porque no me importes, sino todo lo contrario. Esa sería la idea. ¿Ya? Y claro, ¿no? Esperar un poco, los dos tienen que esperar. ¿Ya? Y volver a conversar, y quizá pelear, quizá discutir, pero no elevar las cosas a un nivel donde ya pues se hace reversible el dolor y claro, y cuando ya dices pachotada y media ya no hay nada que hacer, o sea, porque ya la palabra está dicha. Y cuando tu pareja también está demasiado alterada para conversar, entonces mejor para una conversación. Claro. O sea, la idea es, esta conversación va a llegar a alguna parte, no, entonces déjala, o sea, aceptemos que es como además un circuito, ¿no? Ya hemos discutido tantas veces eso, va a volver a pasar, o sea, reconoce el patrón. Exacto. Pero ahí también a veces las personas reconocen el patrón, Pedro, por eso yo te hablaba de la parte de qué tan irreconciliables son algunas situaciones. Dame un ejemplo que tú sospeches que puede ser irreconciliable.
Y ya, yo sigo con eso. Ya, a ver. No sé, imaginemos una situación en una relación de pareja donde, imaginemos celos mórbidos, ¿no? De parte de una de las partes, ¿no? Ujú. Y que es algo que se repite constantemente, ¿no? Imaginemos una pareja que está constantemente acusando a su esposa o al revés. Pero agregamos un detalle. Dime. Y la persona no quiere aceptar que tiene celos Que excesivos. está ambos, ¿no? O sea, Ya. como que yo estoy con una persona que tiene celos mórbidos. Ya. Esto es algo que yo tengo que embrace, que tengo que finalmente aceptar, porque esta persona han pasado varios años y este patrón y este motivo de conflicto se repite y se repite y se repite. O sea, esto no está cambiando. Está en ese 60% que dice Gottman. Ok, Imaginemos. ya, pero Un caso hipotético. vamos a suponer, ¿ya? A ver, quiero ¿Ya? aterrizarlo, ¿ya? Si eso tiene altos costos, aceptemos. Vamos a suponer que no cambia mi señora, ¿ya? Ya. Es hipercelosa. Ya. Cree que hasta a sus amigas voy a enamorar. Hasta su hermana. Hasta su hermana. Ya. Ya. Ok, pero la pregunta es qué tanto me está costando, me genera problemas en mi vida. O sea, si es una vez al año que tengo este problema, lo más probable es que diga, bueno, el 90% del tiempo no pasa nada. Ya. Okay. Importante ver el tema de la frecuencia. Exactamente. Ya. Pero si es un asunto ya, digamos, que afecta a mi trabajo, que afecta a mis relaciones familiares, que afecta mis relaciones interpersonales, entonces ya, pues, ¿no? O sea, tengo que exigir, ¿no? Y plantarme y decir, bueno, o esto se resuelve o no vamos a ninguna parte. ¿No? Tenemos que resolverlo. ¿Ya? Porque la persona que sufre celos, sufre. Claro que sufre. Sufre horrible. Tú tienes que haber tenido un montón de personas en consulta sufriendo a morir. Yo he tenido un montón de personas en consulta. Yo creo que todas las personas cuando tenemos celos imaginamos más de lo que es la realidad. O sea, pero el tema es cómo evitas, que es claro, es casi que una enfermedad, ¿no? O sea, cómo evito seguir sufriendo, atormentándome con esto, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué hago con estos pensamientos y con esto que me estoy imaginando? Sí. Entonces, claro, esto está teniendo un impacto en mi relación y no estoy pudiendo autorregularme, no estoy pudiendo evitar estos pensamientos intrusivos y ahí está este patrón que se repite y que genera un conflicto permanente en mi relación de pareja, ¿no? El problema es que yo puedo confundir mis pensamientos con realidades, que es muy común también. Claro. Exacto. Entonces, tú lo has dicho bien, o sea, tengo que identificar mis patrones. Si quiero superar mi inseguridad y mis celos, tengo que identificar mis patrones, ¿ya? Y claro, no, o sea, trabajarlos y abandonarlos. Pero regresando al tema de la incompatibilidad, depende de los costos que te está generando. Pero ahí sí podríamos llegar, siendo nuevamente abogada del diablo, al punto donde digo, los costos que esto me está generando, y claro, ahí es cuando decidimos también, hasta aquí nomás, son demasiado altos. O sea, ¿no? A veces. Sufro todos los días con que me acusen de ser infiel, o al revés, sufro todos los días pensando que mi esposa es infiel, o mi pareja. Suponte que yo diga, ¿sabes qué? No tolero tus celos, ¿no? Si tú no cambias, no sigo contigo, y de hecho... Y llegamos a un punto límite. ¿Ya? Sigue siendo una negociación. Estoy diciendo, si no cambias, ¿estamos? Claro. ¿Ya? Entonces, o la persona tiene dos alternativas, ¿ya? O se aleja o dice, bueno, voy a cambiar. Pero si yo soy lo suficientemente firme como para que de alguna manera se dé. O sea, el juego de cooperación y competencia está presente en la pareja. Y todo es una negociación. Es imposible no negociar. Incluso cuando estoy diciendo no quiero hablar contigo o no te respondo a las llamadas, estoy negociando. ¿Te das cuenta? Entonces, depende cuáles son tus herramientas de negociación. Incluso si estoy terminando contigo, también puede haber oculto, esa es la frase de Sabina, este adiós no esconde un hasta luego, ¿no? Entonces, claro. Que también puede ser una negociación. Pero es que muchas de esas... Con la esperanza de que cambie esa raíz de la terminada y después regresemos en condiciones diferentes. Te quiero, pero yo no quiero este comportamiento. Yo te quiero, pero ese comportamiento ya no quiero. Claro. Exacto. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque además tengo argumentos. Esto ha causado este problema, este problema, ha causado este problema. Ya. Si eso no cambia, me voy. Y esas parejas que tú dices que finalmente ya sabes que se van a quedar peleándose hasta el final de sus días, lo que yo entendería, Pedro, corrígeme si me equivoco, es que finalmente, como toda decisión, ¿no? Yo decido comprarme mi cafecito en Starbucks porque prefiero el café versus, no sé, el té, ¿no? Whatever.
siempre hay una evaluación de costo-beneficio detrás de cada decisión y siempre hay una evaluación de cuál es el valor que yo obtengo detrás de esta elección, porque hay algo que me está beneficiando de todas maneras, ¿no? ¿Cierto? Entonces, con esa premisa, si yo al final me quedo en una relación por las patas de los caballos, peleándonos como perros y gatos hasta el final de nuestros días, y hay más de una pareja que se queda así, la conclusión lógica sería, esto para mí, este status quo, es más beneficioso que terminar con esta persona, para mí. Claro. ¿Estamos o no? Yo lo que les digo... Lo que yo entendería es eso. Cuando tengo una relación de pareja de ese tipo, les digo, ustedes han peleado los últimos 20 años, van a seguir peleando los próximos 10, ¿ya? Entonces cada 2-3 semanas pelean feo, ya pues acéptenlo, ¿ya? Y por lo menos de repente bajan un poco la presión. Ahora, hay razones buenas para quedarte en una relación y hay razones malas para quedarte en una relación. Interesante. ¿Puedes construir sobre eso, porfis? A ver, si tengo mucho miedo a quedarme sola, ¿por qué me estoy quedando? Exacto, ¿no? Porque el mercado está duro, porque no hay hombres. Cuidado, ¿no? O sea, cuidado, ¿no? Pero aún así, aunque sea por miedo, que evidentemente no es algo que tú y yo creo, no voy a hablar por ti, pero creo que voy a hablar por mí, ¿no? No es algo que yo invitaría a una persona a tomar una decisión en base al miedo, pero sin duda es humano hacerlo y mucha gente lo hace. Y yo lo he hecho también por mucho tiempo, ¿no? En el momento en el que finalmente puedes atravesar ese miedo, ¿no? Y es un tema de timing. Pero aún así, si fuera por miedo, Pedro, que me estoy quedando en esta relación, entonces sigue siendo que quedarme o irme, quedarme por las razones equivocadas, ¿ya? Si les ponemos un juicio de valor, igual sigue siendo más beneficioso que irme, porque irme es aterrador. Pues ahí tengo que trabajar en mis pensamientos catastróficos, en mis juicios, en mis sesgos, en todo lo que yo me estoy imaginando que sería terminar esta relación, que probablemente hay un montón de irracionalidad ahí. Bueno, el problema acá es que tu negociación es muy pobre. O sea, si yo necesito quedarme en la relación, no puedo poner ninguna condición porque estoy fregado. Claro. ¿Estamos bien? Una dependencia. Exactamente. Entonces, el problema es que yo no puedo poner. Entonces, yo siempre digo, en el póker existe el blufeado, ¿no? Dice all in, ¿verdad? Y de repente no tienes un buen juego, ¿no? Tienes cartas pésimas, ¿verdad? Pero hay gente que se manda y dice, bueno, ustedes, muchas veces digo, no tienes que estar tan dispuesto a superar todo el miedo. Basta que parezca que estás completamente decidido o decidida a que ahora sí. Claro, te corres un riesgo. Córretelo, pues. La vida es riesgo. ¿Ya? Y tienes que... Porque si no, no va a haber forma de mejorar la negociación. O sea, si no hay manera de mejorar la negociación... O sea, a ver, tú puedes tener mucho miedo de perder... no quieres quedarte sola, ¿ya? Pero tampoco puede parecer que tienes tanto miedo. O sea, porque... ya es real, ¿ya? Cuando las personas que más te quieren, que son tus hijos, ¿ya? Comprenden que te pueden manipular, te manipulan. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no va a hacerlo tu pareja? Por más buena que sea. Claro, porque ya entramos a un lugar donde saben que vas a estar ahí. Claro. Exacto. Entonces, ya del otro lado no tengo... Ese miedito, eso es algo que también converso mucho a veces con algunas personas que acompaño. Tener esa seguridad absoluta que esta persona en la relación conmigo nunca me va a dejar, para mí no es sano. ¿En qué sentido? No es sano. ¿En qué sentido? En que creo que tiene que haber un porcentaje, aunque sea chiquito. Sí. Maquiavelo lo había dicho. Claro. De inseguridad. Mira, que es un genio. De pucha madre. ¿Por qué? Porque eso te lleva también a lo que venimos hablando en este episodio, que es, si yo no estoy tan segura, ¿no? De que tú te vas a quedar conmigo para siempre, ¿no? Por eso el famoso matrimonio, ¿no? Ya, con sello de agua. Entonces, probablemente, porque así funcionamos de terror.com, me voy a esforzar un poquito más, como en la etapa del enamoramiento, que no tengo nada seguro, de nutrir esa conexión y esa relación. Vale. O sea, es un tema de negociación. O sea, es bien interesante. Las personas pueden ser muy cooperadoras, muy buenas, ¿ya? Pero también tienen que saber ponerse firmes en algún momento. Entonces, la mejor estrategia no es ser agresivo ni ser dominante. Es ser, digamos,
colaborador, pero firme. O sea, Maquiavelo lo había dicho, ¿no? Es decir, el mejor príncipe no solamente debe ser amado, también debe ser temido. Mira qué loco, ¿eh? O sea, qué bonito. Un genio. Claro. O sea, en otras palabras, saber claramente que tu crédito es limitado, ¿no? Entonces, ahí tienes mejores condiciones de negociación, ¿no? Claro, claro que sí. Muy bien. Vamos terminando ahora sí. 2 o 3 tips a la avena, ¿no? Que tú crees, ya para ahora sí para cerrar, que ayudan a muchísimo, sé que hay más de 3, a fortalecer y construir esa conexión maravillosa que se puede dar en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, pero así los que tú dirías, esto sobre todo dirigiéndote a un público femenino, ¿ya? Me gustaría que pienses, y tú como hombre, ¿no? Ahí quizás nos puedes ayudar a nosotras las mujeres, ¿qué es lo que el hombre de repente busca en esa conexión, ¿no? ¿Qué es lo que una mujer en conductas observables, en esa agüita que le echo a la plantita para que siga creciendo, en ese abono, en cómo estoy poniéndola, si necesita un poco de luz del sol, la pongo ahí para que se caliente? ¿Qué puedo hacer en mis relaciones que realmente tú creas que nutra la relación? Mira, ya lo hemos dicho un poco, ¿no? O sea, aceptación es maravilloso, ¿no? O sea, una aceptación plena a la persona ayuda un montón. Empatía, desarrollar empatía ayuda un montón también, ¿ya? Y las nociones que hemos visto, ¿no? O sea, castiga la conducta o premia más no la conducta, persona. pero no castigues a la persona. Pero sobre todo algo que creo que tú has mencionado desde el inicio de este episodio, Pedro, que me parece valiosísimo, es tomar conciencia, caramba, de cómo empezamos a efectivamente castigar, invalidar, ver lo negativo, ver lo negativo, y qué pasó con todo esto otro que estuvo ahí desde un inicio y es como si dejáramos de verlo, ¿no? Como si se hubiera esfumado, como si ya no estuviera ahí. Bueno, hay una novela de García Márquez, El amor en tiempos del cólera, y es bonito porque el personaje dice que se acostaba, pero se volvía a enamorar en la mañana siguiente. ¿Ya? Y era una labor de enamorarse, ¿no? Yo creo que la pareja tiene que ocuparse de mantener el vínculo, ¿no? Y claro, es un chambón. Y te enamoran, me quedo con esto que has dicho, te enamoran cuando te aceptan y te validan. Es verdad. ¿Ya? Pero tú también puedes hacer lo mismo. Sí, claro. Entonces es un constante enamorarnos. Sí, exacto. ¡Me encanta! Gracias, Pedro. Gracias, te pasaste. Gracias por esta conversa tan linda. Podría lorear horas contigo, pero creo que ya hemos llegado al fin de la entrevista. Además, ¿estás con hambre? Sí, creo. Bien. Muchísimas gracias por ser y estar, como siempre digo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este episodio aquí en A la Avena y espero verlas y verlos pronto en un próximo episodio, como siempre, con toda la ilusión del mundo de compartir espacios que puedan contribuir, aunque sea con un granito de arena, a sus vidas. Un besote a la avena. Gracias por ser y estar. Espero que este episodio te haya ayudado a reescribir una página más de tu historia con amor y directo a la avena. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte en A la Avena para que no te pierdas ninguno de los próximos. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de lo que hablamos aquí, compártelo. Me encuentras en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y en este podcast. Gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres valientes y auténticas. Hasta la próxima inyección a la avena.